Una de estas 20 iniciativas de reforma que envió el presidente a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. La más llamativa, porque esas son justo las que tocan al bolsillo, era las pensiones. Maru Rojas nos ha preparado este contexto de en qué va esa iniciativa, cómo ha sido recibida, y vamos a platicar aquí inmediatamente después con el actuario Jorge López. Maru Rojas, adelante. Las reformas del presidente no tienen fecha de caducidad y a los mismos morenistas no les surge. Por ello impulsan diálogo nacional en San Lázaro, en 5 de los más importantes distritos, y eso que la discusión no es electoral, y en las 32 plazas del país, anunciadas en día inhábil, lunes 5 de febrero. Fue hasta este jueves 8 de febrero que por fin se dio publicidad a las iniciativas ante el Pleno de San Lázaro. Se enviaron 18 de ellas a la Comisión de Puntos Constitucionales y a las comisiones que requieran su opinión. La más ocupada será la Comisión de Presupuesto por su impacto económico. El de dónde saldrán los recursos es la pregunta, incluso para las que tienen mayor consenso, que son la reforma de pensiones, la reforma a los salarios, la reforma ambiental. Pero los panistas, priistas y perredistas, así como Movimiento Ciudadano, han dicho que no pasarán ni en comisiones reformas al Poder Judicial que electoricen la elección de magistrados, jueces y ministros, porque pretenden de la mano violar mucho más que la autonomía de un poder. Tampoco llegará siquiera a su discusión en comisión la reforma electoral que disminuye curules y escaños. Yo no sé quién se chamaquea a quién, porque morenistas usarán estos diálogos nacionales como foros de campaña. No les interesa la aprobación. Mario, los números no dan para reformas constitucionales que lesionan instituciones o recursos inciertos. Estaremos pendientes porque los foros inician el 20 de febrero y podrían concluir hasta el 18 de abril, 2 semanas antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, Mario, mi reporte. Gracias, Maru. Bueno, Jorge López, te saludo con muchísimo gusto. Nos hemos encontrado muchos años en distintos espacios y hoy, pues qué gusto recibirte por la experiencia que tienes en este tema pensionario. Tú participaste en la última reforma pensionaria y sí es atractivo para cualquiera votarla a favor porque significa más dinero para la gente, pero ¿hay con qué? Cuéntanos, ¿cómo estás, Jorge? Gracias, Mario, con gusto saludarte a ti, al auditorio, y feliz de platicar contigo de este tema. Yo creo que tenemos 20 años, como dices, sí, platicándolo. Yo te diría que el tema del dinero pensionario ya sabemos que no hay en los 3,000 distintos sistemas pensionarios que hay. Yo te diría que este presidente tuvo el poder político y el consenso de los empresarios y los sindicatos para reformar en el 2020. Como bien sabes, los empresarios empezaron a poner hasta un 15% del salario en un periodo de 8 años. Yo te diría que de ahí sale el dinero suficiente. Lo que se pidió en esa reforma es que existiera una garantía para los trabajadores que tuvieran acceso a una pensión con las nuevas reglas que se pusieron en la reforma, para no repetirlo. Esa garantía se puso en 2 salarios mínimos desde el inicio. Sin embargo, acabó pasando con un salario mínimo. Ahí al final del día hubo quienes estuvieron rasurando dichos documentos. Yo te diría que el valor presente neto al 2020, cuando se hicieron los cálculos, sí alcanza con el incremento de los patrones para dar una garantía al 2020. Habría que hacer los cálculos de cómo le fue a las Afores con los incrementos chiquitos que ha habido del 1% en las aportaciones de los patrones y rehacer ese cálculo. Pero yo estoy seguro que Amafore y la CONSAR ya están haciendo sus números y yo te diría, en ese pedazo de la reforma no me preocupa mucho. ¿Qué es importante? ¿A cuántos mexicanos alcanza esta nueva reforma? Acuérdate que siempre la seguridad social la vemos en 4 dimensiones. ¿A cuántas personas alcanza? ¿Sí? Si es justa, si es suficiente y si hay el dinero para tenerlo, si es solvente. En el caso del alcance, pues habrá que ver esta reforma para quién es. Cotizas en el IMSS, ganas entre 7,500 y 16,000 pesos y te van a garantizar estos 16,000 pesos. ¿A cuántas personas estamos beneficiando? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden reformar que mejoran el alcance. Ahora, hablando de bonos demográficos y rangos de edades en nuestro país, digamos, ¿cuándo sería ese momento en el que las finanzas públicas se verían más presionadas por la llegada
de distintos sectores de la población a esa edad. 2040, pero es la ley del IMSS del 73 la que se ve presionada. El sistema de Afores es solvente en el sentido de que ahí está el dinero con la promesa que se dio. Y tú eres, digamos, dueño de tu propia cuenta y tienes una garantía que te da el gobierno federal. Si tú eliges jubilarte por el sistema de la ley 97 y ahora 2020, yo te diría que las finanzas públicas se verán muy poco comprometidas. Son más bien los esquemas de jubilación de la ley 73 y muchos otros sistemas de jubilación que pertenecen más a empresas estratégicas del Estado, universidades públicas, municipios, estados y gobierno que tienen enormes promesas y muy poco fondeo. ¿Dónde está el dinero de las pensiones hoy en día? Porque, digamos, la referencia inmediata en la conversación de la mesa es en las Afores, pero ¿todo está ahí? No, a ver, hay algunos organismos que tienen pedacitos de dinero, pero es claro que no alcanza el dinero. Es decir, hay una medida que usamos los actuarios, que es la obligación por beneficios pasados. Y eso es qué tan fondeado tienes el valor presente de lo que debes. Yo te diría que pues, lo debes de tener ese OVP, pues más o menos al 80, 90%. Yo creo que hay instituciones que lo tienen al 4%. Lo tienen, o sea, hay un fondo y ahí hay dinero, pero es tan grande el pasivo contra lo que existe en el fondo que realmente... A ver, a eso voy. Hace 10 o 12 años recuerdo un momento crítico en las pensiones para Italia. Yo creo que tú lo tienes registrado. ¿10, 12 años? Sí, por ahí. Sí. ¿Cómo en el caso mexicano o el caso mexicano, cómo contrasta con otros países? Es decir, ¿todos los países son serios en sus pensiones o la verdad es que nadie quiere entrarle ese tema? Hijo, la pregunta es bien complicada, pero el caso de Italia tiene un sistema de jubilación similar a la ley 73 y nunca lo fondearon. El caso de Francia, por eso andan quemando camiones en París cada año, también hay una pensión universal en Francia que no está fondeada. Y eso pues son gobiernos que se comprometen a una promesa futura con estos cambios demográficos a los que haces referencia y confían que el presupuesto del gobierno dará para dichos incrementos. A veces no toman en cuenta o no es fácil prever el cambio demográfico de cómo va a pasar a 30 años. Y como pues quienes gobiernan, y siempre lo dije esto en las entrevistas, pues gobiernan a 10, 15 años. Nadie está viendo 60. ¿Y luego qué tal 6? Exacto. Sí. O sea, ¿qué necesitas en alguien que se pone a hacer una reforma pensionaria o a trabajar estas cosas? Tienes que ver a 100 años. Y yo te diría que la reforma que se hizo en el 2020 sí tiene una visión de muy largo plazo. Ojo, solo baña a una minoría de los mexicanos, quienes tienen la fortuna de tener un patrón. Y ahí déjame partírtelo en dos, porque ahí hay una enorme oportunidad para esta reforma y ojalá entre en las mesas de diálogos a las que se hizo referencia. El ISSSTE, si tu patrón es el ISSSTE, y eres, digamos, sindicalizado, o eres de los de planta, déjame llamarle así, la aportación de tu patrón es el 8.1%. La aportación de los privados, que hoy cotizamos al IMSS, va a crecer al 15%. Eso no se ha reformado. Entonces, yo diría que, digamos, que la burocracia accese al 15%. Bueno, pues yo diría que no importaría si yo soy empleado, voy a suponer que soy un secretario particular, pues de una empresa como Radio Fórmula o de una institución pública, pues digamos que el patrón debería de estar en lo mismo. Ahí yo creo que hay una enorme oportunidad. En niveles de alcance solo tocaría 2 millones de mexicanos, porque son los que trabajan en ese sector, pero yo te diría que esa también pero al sería final de muy cuentas fácil. Son mexicanos también, ¿no? Pues yo digo que sí. Es decir, no puede haber de primera y de segunda. Y de tercera. más que el sector público de pronto ya está tan desprestigiado, pues no lo debiera hacer en sus ingresos, ¿no? Y esa es una oportunidad, déjame llamarle, en el sector formal. Pero en el sector independiente, pues 60% de los mexicanos hoy trabajan en el sector independiente e informal. Yo te diría que hay también una enorme oportunidad que se puso en la reforma del 2020, una serie de ideas con el objeto y se calcularon que tenían un costo fiscal cero para el gobierno, que incluyeran, por ejemplo, independientes. Todas aquellas personas que hoy emiten un recibo para cobrar sus honorarios, más IVA menos ISR, que se les obligara, como lo hacen en Colombia, a deducir también la seguridad social. Bien, te dejo una pregunta antes de ir a la pausa y regresamos para platicar contigo. Y es lo siguiente: los avances de la medicina preventiva han logrado extender la vida de las personas, ¿no? En la mayor parte de los casos. Pues ¿de dónde? Y para este sector informal, ¿de qué van a vivir? O sea, si vamos a vivir más, ¿de qué vamos a vivir? Y si nunca estuviste en un sistema de pensiones,
pues qué hace el gobierno, cómo enfrenta el gobierno, y a ver si puede citar casos quizá de otros países. Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde con 25 minutos, acá, 2 de la tarde con 25 minutos. Una pausa, regresamos en esta charla sobre pensiones y futuros con el actuario Jorge López. Ya volvemos. Jorge López, vamos a ese punto. La expectativa de vida crece y no sé si los recursos para las personas que van a vivir más años. A ver, una cosa es la pensión y es la liquidez que necesitas para darte una casa, comida y seguir viviendo tu vida. Y otro es el tema de salud. Y el tema de salud se convierte el gasto más importante en un adulto mayor. Lo entiendo, pero lo que pasa es que cada vez vivimos más. Entonces las pensiones van a alcanzar para esos años adicionales, si lo puedo poner en esos términos. La esperanza de vida ha crecido, yo te diría que hasta el 2015, 2017. Y alguna vez platicamos hace muchos años donde yo te decía, va a llegar un momento donde ya no hay un incremento de la esperanza de vida porque no todos tienen acceso a la salud. A aquellos procedimientos que hacen que la esperanza de vida siga creciendo. Cuando primero hicimos el tema de la vacuna contra lo que sea, bueno, pues ahí crecimos la esperanza de vida como humanidad de manera brutal. Pero ahorita ya la esperanza de vida la tienes que incrementar con cánceres o con cosas mucho más complicadas. No todos tienen acceso a la salud. Y eso hace que la esperanza de vida, pijo, pues cada vez le cuesta más rato. ¿En dónde está ahorita? La esperanza de vida al nacer debe estar en 77 años aproximadamente. ¿A nivel global o el caso mexicano? México, 75 y 77 las mujeres. ¿Qué es importante para las jubilaciones? La esperanza de vida a edad 65. Cuando tú cumples edad 65 le fuiste añadiendo años a tu esperanza de vida. Hoy eso debe estar entre 84 y 87 años para quienes ya tienen 65 años. Insisto, esa esperanza de vida no seguirá creciendo si no tenemos acceso a la salud todos para poderla seguir creciendo. Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero? El presidente López Obrador fue impulsor en la Ciudad de México de esta pensión universal, primero en la Ciudad de México. Yo te diría que ese sí es una ejecución de primer mundo. ¿Qué es lo que están haciendo los países de primer mundo? Una primera pensión universal que a todo mundo le alcance al menos, digamos que para no estar pidiendo en la calle. Si eso es suficiente o no, y te acuerdas de las 4 variables que yo decía, pues claramente no es suficiente. Hoy son 6,000 pesos bimestrales y digamos que eso está incluso por debajo de ciertas líneas de pobreza. Pero, pues al menos ya está la intención. La cosa es de dónde sale el presupuesto para eso. Y ahí sí yo te diría que hay un enorme hueco que deberíamos estar llenando de alguna forma para que una pensión universal se alimente. Ahora, quienes además de la pensión universal tienen un patrón, pues ya hablamos del IMSS y del ISSSTE. Claro. Quienes además de tener un patrón tienen la fortuna de tener excedentes cada mes, pues pueden ahorrar de forma voluntaria, a través del sistema de la Afore, a través de una aseguradora, a través de sus propios ahorros. Quienes tienen un patrón tuvieron la fortuna además de tener una vivienda, que también es parte fundamental del seguro, de tu seguridad social. No pagas renta a la edad de adulto mayor, ¿no? Entonces, yo te diría que hay como muchos cuadritos y recovecos. Ahora, ¿te va a alcanzar? Pues claramente no. Hay una estadística de la OECD. 75% de las gentes de más de 70 años bajaron de nivel socioeconómico. De la OECD. No estoy hablando de México. México puede ser mucho más grave. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, querido. Gracias por haber aceptado esta invitación.